motores o mixtos. Entonces es importante saber, vamos a tener 12 pares craneales, entonces, pares craneales, 12 entonces. Y lo vamos a clasificar a estos en sensitivos, en motores, así, y en mixtos. Los mixtos básicamente serían los que comparten tanto la porción sensitiva y la porción motora, entonces. Es decir, tienen ambas porciones. Y los mixtos, entonces. Primeramente, entre los pares craneales que van a ser sensitivos, acá vamos a tener tres pares craneales, ¿sí? Vamos a tener al primer par craneal, que va a ser el olfatorio, al segundo par craneal, que es el nervio óptico, y por último al par craneal número 8, ¿sí? Que es el vestíbulo coclear, entonces. Estos serían los tres pares craneales sensitivos. Después vamos a tener a los que van a ser motores, ¿sí? Estos entonces van a tener una inervación sensitiva y esta una inervación motora. Recuerden que todo lo que es sensitivo entonces va a ser para la percepción, lo que es dolor, calor, frío, eh, sí, básicamente todo eso. Todo lo que se siente, digamos. Mientras que lo motor va a ser básicamente para los movimientos de los músculos. Entonces, inerva músculos para inervarlos. Y dentro de los motores vamos a estar encontrando al tercer par craneal. Entonces, al tercer par craneal. O también lo llamamos oculomotor. O motor ocular común también. Al cuarto par craneal, que es el par craneal, el patético o troclear. Y al número 6, ¿sí? Al sexto par craneal, que es el motor ocular externo o abducen también, ¿sí? Después tenemos al número 11 o accesorio o espinal. Y por último tenemos al número 12, que es el hipogloso. Entonces, esos son todos motores, pares craneales motores. A ver. Y luego, por último, vamos a tener lo que son mixtos, es decir, que van a tener una porción sensitiva y una porción motora. Acá vamos a tener al par craneal número 5, que es el trigémino, al par craneal número 7, que es el facial, al par craneal número 9, que es el glosofaringeo, y al par craneal número 10, que es el neumogástrico o vago, entonces, ¿sí? Estos serían los pares craneales mixtos. Entonces tenemos 3 sensitivos, 4 mixtos y 5 motores, entonces. Y recuerden que este es un tema de una bolilla, solamente clasificar y decir los nombres, digamos. Decir qué número es, el nombre y qué tipo de par craneal es. ¿Todo bien eso? Sí, Alex. Muy bien, súper. Bien. Después está, ya cuando les preguntan un par craneal en específico, también va a tener como una forma de cómo comenzar a hablar, digamos.
Dijimos que el par craneal número uno era el nervio olfatorio, ¿no? ¿Sí? Nervio olfatorio, entonces el número uno. Lo primero que decir es el nombre y qué par craneal es. Entonces, número uno, olfatorio. Y dijimos que era un nervio sensitivo, entonces, ¿sí? Un nervio sensitivo. Y luego ya hablamos ya de el origen real en dónde se encuentra y en dónde se encuentra el origen aparente. En ese orden hay que hablar de los nervios, ¿sí? Nombre, qué tipo es y dónde está el origen aparente y origen real. En este caso, el nervio olfatorio va a tener lo que es su origen real, es decir, el núcleo donde vamos a estar encontrando este nervio va a estar en algo que llamamos mancha amarilla, ¿sí? Vamos a tener así las fosas nasales, ¿se acuerdan que teníamos las fosas nasales? Bien, en una de las paredes vamos a tener algo que llamamos mancha amarilla, ¿sí? Entonces, en el interior de lo que es la mancha amarilla vamos a tener ahí el origen real de este nervio. Entonces, ahí tiene origen real, dijimos, y una vez que se origina ahí, básicamente van a salir así las fibras nerviosas o los filetes olfatorios y van a ir hacia arriba, ¿sí? Van a ir hacia arriba en relación con lo que es la pared medial y la pared lateral. Las fibras nerviosas van a ir así. Bien, eso, una vez que hablamos de dónde está el origen real, básicamente hay que empezar a hablar de un poco su recorrido, ¿no? Como que hacia dónde va, con qué se relaciona o qué hace, digamos. Entonces hablamos del origen real en el espesor de lo que es la mancha amarilla, dentro de las fosas nasales, entonces. Y de ahí, una vez que tiene su origen, se desprenden las fibras nerviosas y van hacia lo que son las paredes medial y la pared lateral de las fosas nasales. Que van a ser básicamente entre 12 a 20 fibras, ¿sí? 12 a 20 van a ser la cantidad de fibras que salen de este nervio o de esta mancha amarilla. Eso va a ser con lo que es la pared lateral, perdón, ¿sí? De 12 a 20 son en la pared lateral. Y básicamente de lo que es la pared medial va a ser de 12 a 16 más o menos. Pero básicamente es la misma cantidad. Entre 12 a 20 son los filetes nerviosos que salen entonces y van hacia la pared medial y otros 16 a 20 que van hacia lo que es la pared lateral entonces. Y va a llegar acá hasta lo que es la cara inferior. ¿Se acuerdan lo que era el techo de las fosas nasales? Teníamos ahí a lo que es la lámina cribosa, ¿sí? ¿Me siguen viendo hasta ahí? Sí, Alex. Ok, bien. Entonces teníamos acá la lámina cribosa. Esto sería entonces la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? ¿Sí? Que formaba la pared medial de las fosas nasales. Entonces esos filetes nerviosos van hacia arriba y llegan hasta lo que es la lámina cribosa. Y dijimos que la lámina cribosa era como una lámina así, que estaba llena de agujeros y estaba toda perforada. Sí, todo va a estar lleno de agujeros. ¿Y qué hacen esos filetes nerviosos? Entonces atraviesan la lámina cribosa, ¿sí? Pasan por esos agujeros y llega a lo que es la cara superior de la lámina cribosa. Bueno, también se acuerdan cuando vimos lámina cribosa, yo les dije que vamos a tener orificios en la cara superior y otro en la cara inferior, ¿verdad? Acá en la cara inferior son muchos orificios, pero que son de menor diámetro, ¿se acuerdan? Y en la cara superior son
menos orificios, pero que son de mayor diámetro, son más grandes entonces. ¿Por qué esto? Porque una vez que se origina acá en la mancha amarilla, lo que son los nervios olfatorios, entonces van hacia arriba, son muchos las fibras que salen, dijimos de 12 a 20 y de 12 a 16, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Llegan y penetran en el orificio de lo que es la lámina cribosa. Y en el espesor de la lámina cribosa, ahí se unen, ¿sí? Se unen y se forman como que se vuelven más gruesos. Y como que al unirse disminuye la cantidad entonces de esos nervios, ¿sí? Por lo tanto, que- por lo tanto, en el orificio superior de la lámina cribosa ya pasan menos, pero necesitan que los orificios sean un poquito más gruesos, ¿sí? Entonces pasan en la cara superior y los orificios son más grandes ahí. Son menos orificios, pero más grandes. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Entonces, básicamente acá estaría lo que es la lámina cribosa, ¿sí? Todo esto, acá estaría la lámina cribosa en lo que es la base del cráneo, ¿verdad? En el piso anterior. Bien. Y nosotros habíamos dicho que en la cara superior de la lámina cribosa íbamos a encontrar justamente lo que es el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces, si todo esto es la lámina cribosa, dijimos que en la cara superior vamos a encontrar justamente esto, los bulbos olfatorios. Estos son los bulbos olfatorios. Entonces, ¿qué hacen estas fibras que atraviesan la lámina cribosa? Llegan hasta arriba, llegan hasta la base del cráneo y van a llegar hasta lo que es justamente el bulbo olfatorio, que es el que estamos viendo acá. Entonces, recién ahí nosotros estamos viendo lo que son las fibras nerviosas del nervio olfatorio. Entonces, tenemos como que su origen aparente es acá, en el bulbo olfatorio. Entonces, recuerden que va a llegar en la cara inferior del bulbo olfatorio. Ahí llegan las fibras entonces. Entonces, origen real, mancha amarilla, y origen aparente en el bulbo olfatorio. Y después hay que hablar un poco de lo que es el bulbo olfatorio, que básicamente va a tener así esta forma, y hacia atrás como que se hace un poco más fina. Y esa porción que se vuelve un poquito más fina lo llamamos cintilla olfatoria. Esta es la cintilla olfatoria entonces. Y por último, al final de la cintilla olfatoria vamos a tener lo que es el trígono olfatorio, ¿sí? El trígono olfatorio sería como que así tres piernitas o tres raíces que están al final del bulbo olfatorio. Entonces el bulbo olfatorio va a tener tres porciones. El bulbo olfatorio propiamente dicho, la cintilla olfatoria acá, que es la porción más fina, y por último el trígono olfatorio. Entonces, eso sería todo el recorrido que hace justamente el nervio olfatorio. Hablamos entonces del nombre, qué parque renal es, qué tipo de parque renal es, dónde tiene su origen real, hablamos un poco de su recorrido que hace, y por último vemos acá su origen aparente entonces, en el bulbo olfatorio. Y ahí le mencionamos un poco qué es el bulbo olfatorio, qué porciones tiene, digamos. Y bueno, con eso terminamos de hablar el primer parque renal. ¿Se entendió eso? Hizo así. ¿Qué es? Hizo así. Todo, Sí, todo no. lo que es. Sí, es la verdad que un poco mitad de esto, mitad de nada esto, porque mancha amarilla. em, lo mismo cuando veamos óptico, nervio óptico. Y vamos a hablar de lo que es retina, no sé qué número de capa de la retina, no me acuerdo. Yes. Por ahí, octavo. Te digo yo que pasé esto, 10. Ah, la capa ganglionar.
¿Quedó claro entonces este parque renal? Ok, nunca había aprendido el micrófono. Bueno, y básicamente vamos a hacer lo mismo entonces con todos los pares craneales. Vamos a seguir ese orden de nombre, qué tipo es, origen real y origen aparente, y hablar de su recorrido, de la orientación. Aquí creo que no tengo nada de óptico. ¿Sí? Sí, Alex. Ok, Chipi. muy bien. Entonces, vamos a hablar del segundo parque craneal, nervio óptico. Entonces, dijimos que también era un parque craneal sensitivo, ¿no? Entonces, sensitivo. ¿Dónde va a tener su origen real en este caso? Va a tener en la retina, ¿sí? En el espesor de la retina. Básicamente en lo que es la capa ganglionar, ¿sí? La capa ganglionar, que es la octava capa de la retina. Ahí en el interior, entonces, de estas células van a tener su origen real. En el espesor de la retina, en la octava capa, que es la capa ganglionar. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que acá vamos a tener lo que son los conos y bastones, ¿sí? Entonces, los conos y bastones vamos a tener acá, que son los primeros que van a detectar todo lo que es el estímulo, digamos, ¿sí? En los conos y bastones reciben el estímulo y estas van a enviar como fibras nerviosas, a las células en T, ¿sí? Las células en T, o las células bipolares también, que son las que estamos viendo acá, que también están en lo que es la capa ganglionar. Y por último, estas células en T o estas células bipolares van a enviar como otras prolongaciones que van a llegar a lo que son las células ganglionares, ¿sí? Entonces, básicamente acá comienza todo. Ponerle que el estímulo es la luz, que es detectado justamente por los conos y bastones. Los conos y bastones tienen una prolongación que va a llegar hasta lo que son las células en T o las células bipolares. Esas células bipolares a su vez van a enviar otras prolongaciones que van a llegar a comunicarse con las células ganglionares. Entonces acá vamos a tener lo que es el origen real entonces del nervio óptico. Entonces si esto es la retina, justamente de lo que es las células ganglionares van a estar saliendo entonces justamente lo que es el nervio óptico, para tener su origen aparente entonces, ¿sí? No me perdí. ¿No era su original recién que Origen real, sí, Ah, es origen real. Pero en el interior de lo que es la capa ganglionar está el origen real, ¿sí? ok. Pero una vez que sale de esa capa, ahí ya tiene su origen aparente, ¿sí? Una vez que sale de lo que es el globo ocular, ahí tiene su origen aparente, ¿sí? Pero todo comienza acá en lo que es la retina. Y en lo que es la relación entonces entre esas tres cosas que dijimos, conos y bastones,
células en T o células bipolares y las células ganglionares. Se comunican entre sí y ahí tienen su origen real. Y luego de las células ganglionares sale como una prolongación, digamos, por todo lo que es el globo ocular. Y una vez que sale del globo ocular, ahí tiene origen aparente, ¿sí? Y para ser más exacto, si esto es el globo ocular y esto es el punto medio que está atrás, digamos, del globo ocular, básicamente el origen aparente lo vamos a encontrar 3 milímetros por dentro, es decir, si acá esto es medial y esto es lateral, vamos a tener 3 milímetros por dentro y 1 milímetro por debajo del punto central, ¿sí? Entonces por dentro y por debajo de del punto medio central del globo ocular, ahí va a tener su origen aparente el nervio ocular, ¿sí? Sí, así de específico. No, ni en pedo, te voy a decir, así, abajo y arriba y listo. Bueno, también sí. Puede ser entonces hacia adentro y hacia abajo del punto medio del globo ocular. Pero también para ser más exactos va a ser 3 milímetros por dentro y 1 milímetro por debajo entonces. 3 metros te diré. Porque hay, pero bueno, hay doctores que sí joden con esto, y por ejemplo las dudas. 3 milímetros adentro Por dentro y uno uno. por debajo. Esto entonces una vez que, si esto es el punto medio de todo lo que es el globo ocular, entonces por acá va a estar el origen aparente. Entonces, una vez que sale del globo ocular. Y el origen aparente, recuerden entonces, capa ganglionar o, sí, de la retina entonces. El espeso de la retina, que es la octava capa. Por eso le decía que esto es una mezcla de histo con anato, básicamente. Pero ¿se entendió hasta ahí lo que es origen real y aparente? Sí, Alex. Muy bien. Eso entonces ocurre todo dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? Entonces, todo esto es la cavidad orbitaria. Y recuerden qué orificio era el que comunicaba justamente la cavidad orbitaria y lo que es la fosa craneal, por donde pasaba el nervio óptico. Yo sé, yo sé. El conductor óptico. El conducto óptico, bien. Entonces, una vez que tiene origen aparente, acá el nervio óptico, lo que hace es eso, va hacia atrás y sale por el conducto óptico. ¿Junto con quién? Con la arteria oftálmica, ¿sí? Acompañado de la arteria oftálmica, entonces salen ahí. Nervio óptico con la arteria oftálmica. Salen por el conducto óptico. De eso creo que tenemos imagen, tendríamos que... Pregunta en qué piso estaba viviendo la familia. Ah, Pregúntale a Rebe, ella estaba estudiando eso todavía. todavía no quiero responder. Teníamos piso, ¿no? No estaba prestando atención. Bien, pero se ubican con el conducto óptico, ¿no? Bien. Entonces, básicamente por acá entonces estaría en lo que es la base del cráneo, el conducto óptico. Por ahí dijimos que pasaba el nervio óptico y la arteria oftálmica. Dijimos que la arteria oftálmica también era la única rama colateral intracraneal de la carótida interna, entonces. Eso también es importante ver. Y llegan hasta lo que es la cavidad orbitaria. Acá entonces tendríamos cavidad orbitaria y el globo ocular. Entonces todo se origina en la retina, la octava capa de la retina, en la capa ganglionar. Y salen por acá, en lo que es el polo posterior del globo ocular. 3 milímetros por dentro y 1 milímetro por debajo, entonces. Y luego sale por lo que es el conducto óptico, entonces.
Por lo tanto, lo que es el nervio óptico va a tener tres porciones. Una porción que va a ser orbitaria o dentro de la cavidad orbitaria, una porción que va a ser dentro del conducto óptico y una porción que va a ser por fuera ya, que va a ser dentro de la cavidad endocraneana, ¿sí? O dentro de la cavidad craneal. Entonces, tres porciones tiene el nervio óptico. Orbitaria, dentro del conducto óptico y la cavidad endocraneal. ¿Tres o dos? Entonces, Tres. sí, esto evitaría y No, dije cavidad orbitaria, eh, conducto óptico y la porción craneal o endocraneal. ¿Y dónde va a estar terminando justamente lo que es el nervio óptico una vez que llega al endocráneo? Justamente acá, esto que vemos acá es el quiasma óptico. Entonces, que dijimos que era la unión justamente de ambos nervios ópticos. Una vez que el nervio óptico de este lado se une con el de este lado, forma lo que es el quiasma óptico entonces. Y de lo que es el quiasma óptico, básicamente de lo que es el ángulo posterolateral, es decir, va hasta hacia atrás y hacia afuera, de ahí van a salir algunas fibras que va a llegar justamente hasta lo que es el tálamo óptico, ¿sí? Cuando ayer vimos lo que es tálamo óptico, que era un núcleo entonces, sensitivo habíamos dicho, ¿sí? Que eso lo veíamos en el corte de cerebro. Entonces eso llega en el interior del cerebro, todo comenzó en el ojo, el globo ocular, y va a terminar entonces dentro del núcleo sensitivo, que es el tálamo. Eso sería todo el recorrido que hace. Pero recuerden que acá llegan ambos nervios ópticos, se unen y básicamente como que se entrecruzan, ¿sí? Se entrecruzan y llegan hasta lo que es el tálamo óptico entonces. ¿Por qué? Porque toda esa información tiene que empezar en el ojo y terminar justamente en el cerebro. Más específicamente en el tálamo óptico. Y eso sería todo el recorrido que hace el nervio óptico. Origen real entonces, en la capa de la retina, y origen aparente acá, por detrás del globo ocular. Por debajo y por dentro de lo que es el punto medio entonces. ¿cuánto me dio? ¿Cuánto viene? Bien, y eso es importante las tres porciones que tiene, dentro de la cavidad orbitaria, dentro del conducto óptico y dentro de la fosa craneal anterior, entonces, o dentro de la fosa craneal también podemos decir. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. A ver, acá también estamos viendo lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico. Y acá serían lo que le dije, el tracto o las fibras nerviosas que salen del quiasma óptico para llegar a lo que es el tálamo, entonces. Ok. Pero en resumen sería, esa es la vía que tiene el nervio óptico. La verdad que muy preguntable no es igual el nervio olfatorio óptico, pero como son cortitos, em, no les puedo decir no sepan más. Son bastante preguntables acá los óculos motores, el trigémino, el, el vago. Para mí como que los menos preguntables pueden ser el 9, el osofaringio y el vestíbulo coclear capaz. El 11 también, que es el accesorio, no, menos, digamos, menos preguntables.